Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Josué Ariel Chávez Laura, soy ingeniero en telecomunicaciones y soy ATV de la ciudad de La Paz, en la sucursal del centro, ¿no? Así que ahí les dejo mis datos. Pueden escribirme para cualquier consulta, para cualquier apoyo que requieran, para algún proyecto o para despejar algunas dudas, ¿no? También les dejo ahí mi correo corporativo y se pueden comunicar, ¿no? Conmigo sin ningún inconveniente. Empezamos con el curso. Bueno. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que normalmente se ve mucho, ¿no? Utilizamos mucho lo que son los cables de red. En este caso vamos a ver todo lo que es en la marca GLC, D-Max y también, como ustedes saben, también manejamos la marca QS y Dahua, ¿no? Este es el temario que vamos a ver hoy, la arquitectura del cable, los elementos del conductor, elementos de inmunidad al ruido, elementos de soporte, elementos de chaqueta, cable UTP, el cable UTP trenzado, cable UTP con cinta, cable UTP enmallado y algunas combinaciones que tenemos dentro de los cables de UTP. Y para finalizar, vamos a ver lo que son las categorías. Es muy importante mencionar que dentro de la arquitectura del cable contamos con cinco elementos, de los cuales tenemos el elemento conductor, ahora sí, el elemento conductor, los elementos de inmunidad al ruido, los elementos de soporte y los elementos de chaqueta y los elementos de información. ¿Ya? Antes, cualquier duda que tengan o alguna consulta me la pueden dejar en el chat y en el transcurso de la presentación vamos a ir respondiendo, ¿no? Cualquier duda, cualquier consulta que tengan. Bien, seguimos. Como les mencionaba, tenemos cinco elementos. El primer elemento tenemos el elemento conductor, ¿no? El elemento conductor podemos ver que tenemos en el medio conductores de cobre, como también fibra óptica, ¿no? Los elementos de inmunidad al ruido son elementos que blindan al conductor, ¿no? Para posteriormente transmitir una información, ¿no? Mediante el mismo conductor. Los elementos de soporte. Los elementos de soporte nosotros lo conocemos como el mensajero, por ejemplo, que mediante un filamento metálico nosotros podemos realizar instalaciones aéreas, ¿no? Los elementos de chaqueta son los elementos que dan forma al cable y presentan algunas características, ¿no? Por ejemplo, tenemos cables que son con malla, cables que son con cinta, cables que son solamente cable trenzado. ¿Ya? Y también tenemos lo que es una fusión, ¿no? Y los elementos de información son los datos de configuración del cable, es decir, las características que van a presentar cada cable que están descritas, impresas en la chaqueta exterior. Aquí podemos ver los elementos del conductor y vamos a diferenciarlos por dos, las características físicas y las especificaciones físicas. Dentro de las características físicas tenemos la constitución, el calibre, el aislante y la conformación, ¿no? De lo que es la constitución, nosotros sabemos y encontramos en el mercado diferente precio, diferente calidad, eh, diferentes medidas, ¿no? Diferentes tamaños. Pero lo más importante es que nosotros debemos saber diferenciar entre tener un cable que por lo general es aluminio, ¿no? Y en algunos casos la aleación, que la aleación vendría a ser entre el 20 a 40% cobre, ¿no? Y el resto aluminio. En el caso de la Constitución, por ejemplo, si tú vas a comprar o alguien te dice cable 100% cobre, 305 metros,
alrededor de, no sé, tal vez menos de 400 bolivianos, entonces tú tendrías que sospechar, ¿no? Porque por lo general el cable 100% cobre siempre va a ser más costoso, dependiendo la categoría que vayas a comprar, el material que vaya a tener el cable, ¿ya? Entonces, nosotros dentro dentro del mercado y nosotros como DigiCore tenemos cables 100% cobre, 80% cobre y aleación. Ya, este dato es muy importante considerar a la hora de comprar el cable y también dónde vamos a realizar la instalación, ya porque es muy diferente hacer una instalación de un data center para redes, em, para cámaras de seguridad, ¿no? Es muy diferente, ¿ya? Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, en algunos casos en algún tramo 80% cobre, en otro tramo 100% cobre y en otro tramo aleación. Ya, eso es muy importante saber el tema de la constitución de nuestro cable, ¿no? El elemento conductor. También otra característica que tenemos es el calibre, ¿no? Es decir, el grosor del conductor del cobre. Normalmente nosotros en el país lo manejamos con AWG, que es una norma americana, pero en otros casos podemos encontrarlo también como milímetros o milímetros cuadrados, ¿no? Que es una norma europea. Por lo general, eh, el calibre, en realidad todas las características están descritas en la chaqueta del cable, ¿no? Están impresas. Entonces ahí es donde podemos verificar qué características tiene nuestro cable, ¿ya? Por otra parte tenemos el aislante. El aislante es el protector externo del conductor. La conformación. Dentro de la conformación nosotros podemos encontrar conductores unifilares, ¿no? Es decir, que solamente tiene un conductor, como también podemos encontrar cables multifilares, ¿no? Es decir, que tienen varios hilos de cobre, ¿ya? Los elementos, las especificaciones físicas, ¿no? Los fabricantes especifican a través de siglas la forma en el que está conformado el cable conductor, ¿no? De un cable. Es decir, como les indicaba, todas las características del cable siempre vienen descritas, impresas en el cable, ¿no? En la chaqueta exterior. Entonces, si nosotros encontramos, por ejemplo, TC, que significa cobre estañado, BC, cobre desnudo, CC, cobre revestido de plata, CCA, aluminio revestido de cobre, CCS, acero revestido de cobre. No, por lo general vamos a encontrar el CCA, ¿no? Que el CCA vendría a ser el, el aleación, ¿no? Este vendría a ser el CCA. Entonces, por eso es importante tener estos conocimientos a la hora de comprar nuestro cable. Los elementos de inmunidad al ruido. En un contexto de de las comunicaciones se denomina ruido a toda señal que se mezcla con la señal que se quiere transmitir, ¿no? Es decir, la información. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos encontrar en el mercado el cable UTP trenzado, el cable UTP con cinta y el cable UTP con blindaje, ¿no? O con malla. Normalmente nosotros compramos el cable trenzado, ¿no? Solamente es la chaqueta y y los cuatro pares trenzados, ¿no es verdad? También por otra parte, nosotros podemos comprar, otra vez les pueden vender que tiene una cinta, ¿no? Es una cinta de aluminio, ¿no? Que viene envuelto a los cuatro pares de cobre, ¿no? Y para que nosotros podamos hacer que se haga una descarga de las ondas electromagnéticas que pueden afectar al par trenzado, tenemos como, como otra opción un cable adicional de cobre, ¿no? Que esta viene a ser sueltito. Y por lo general siempre está después de de la cinta, ¿no? Entonces, por ese medio es donde se hace la descarga. Por otra parte, tenemos el enmallado, ¿no? Es una malla o es una malla trenzada
que está recubriendo a los cuatro pares de cobre, ¿no? En algunos casos vamos a tener en el centro un plástico, ¿no? Que ayuda para, bueno, separa en este caso, ¿no? Los cables trenzados. Los elementos de soporte. El elemento de soporte ayuda a dar forma al cable, como también nos ayuda a realizar una instalación más sencilla, ¿no? De los cuales, ¿qué podrían ser? Podríamos realizar alguna instalación aérea. ¿Y cuál vendría a ser la aérea? El cable mensajero que viene en un costado del mismo cable, ¿no? Es un cable que es acerado, ¿no? Es un acero. El burial es un cable que tiene un cilindro metálico que este puede ser directamente eh, enterrado, por ejemplo, ¿no? ¿No? Es decir, es metálico, ¿no? Es acerado, que este por lo general lo utilizamos para que no nos destruyan los ratones o algunos roedores. Entonces, este nos va a proteger nuestro cable, ¿ya? Y por otro lado tenemos la barrera contra humedad, que es un papel que absorbe líquidos, ¿no? Es decir, si el cable se nos daña, el líquido, ¿no? Puede ingresar agua. Entonces, este papel tiene un gel absorbente, entonces va a ayudar para que no ingrese agua a nuestros cables. Tenemos ahora los elementos de chaqueta. Los elementos de chaqueta nosotros lo conocemos como cable interior o cable exterior, ¿no? El cable interior es una chaqueta simple, ¿no? Delgada, y el cable exterior ya normalmente es de color negro y es más grueso, ¿no? También nosotros podemos encontrar en el mercado cables que son retardantes de llama, ¿no? Que normalmente en sus siglas la conocemos como RF. Es una chaqueta que soporta llamas hasta por 2 horas, ¿no? Antes de entrar en combustión, ¿no? Es decir, que pueden soportar calor. Después tenemos libres de halógenos, que sus siglas son la NH, ¿no? Que no tiene cero halógeno, HF libre de halógeno. Entonces, este libre de halógenos, por lo general, cuando presencia alguna combustión, el cable empieza a eliminar o a emitir químicos, ¿no? Que pueden ser nocivos para la salud, por ejemplo. Entonces, hay algunos requerimientos que te dicen que el cable tiene que ser libre de halógenos, ¿no? Por ese motivo. Después tenemos baja emisión de humos, ¿no? Que la sigla es LS, que esta cuando entra en combustión no va a generar humo, ¿no? Eso significa. La resistencia de rayos solares, por lo general, estas pueden ser para cables exteriores, ¿no? La conocemos como las siglas SR. Estos cables, por lo general, deberían tener resistencia a rayos solares porque van a estar prácticamente expuestos al sol, ¿no? Entonces, tiene que ser resistente. Y otro sería el, la información descrita en cada cable. Aquí, aquí tenemos un ejemplito que nosotros podemos visualizar la categoría, el calibre, eh, si es UTP, ¿qué más? Esto es 4 pares trenzados, ¿no? La forma que tiene el equipo, ¿no? La certificación. Entonces, podemos identificar en el cable descrito e impreso varias características, ¿no? Y eso siempre va a estar descrito en cada cable, y dependiendo del fabricante también, ¿no? Y en algunos casos también podemos visualizar la longitud, ¿no? La longitud podemos visualizar. Posteriormente tenemos el cable UTP, ¿no? El cable UTP nosotros sabemos que tenemos 4 hilos,
cuatro pares trenzados, perdón, ¿no? Y destrenzándolo tenemos 8 hilos. Entonces, ¿qué significa UTP? Es cable par trenzado sin blindaje, ¿no? Tenemos la chaqueta que protege al cobre, el par trenzado, o sea, el trenzado tiene su función, o sea, no es por así nomás, ¿no? No es por pinta, tiene su función que esté trenzado. Entonces, ¿por qué está trenzado? Porque protege de señales de interferencia, ¿no? Esto entre cada par, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, cada par tiene un trenzado diferente al siguiente. Puede ser de que este esté un poco más trenzado, este esté menos y este esté mucho menos, ¿ya? Después, obviamente, tenemos el conductor, ¿no? El conductor de cobre. Normalmente nosotros lo vemos así, ¿no? Lo tenemos así. Tenemos el conductor de cobre, el aislante que viene fuera del cobre. Tenemos un hilo rasgado, ¿no? Es un hilito para poder cortar. En este caso tendríamos que hacer fuerza para jalar. Y posteriormente tendríamos la chaqueta externa, ¿no? Dentro de las categorías, por ejemplo, tenemos categorías 5E, 6C y 6A. Y las diferencias, ¿cuáles son? Prácticamente solamente es el calibre, ¿no? En 5A es un poquito más delgado y a partir del 6 ya es un poco más grueso, ¿no? El aislante en tema de colores es lo mismo. En la conformación se puede encontrar unifilar y multifinal para todos los casos. Tenemos ahora el elemento inmunidad al ruido trenzado, ¿ya? Esta parte es muy importante tener conocimientos. ¿Por qué? El entorchado o el trenzado tiene un fin, ¿no? Lo cual hace de que eh, se eliminen el ruido que existe entre los cables. Es decir, si aquí tenemos un ruido de uno, aquí tenemos otro ruido de -1, ¿no? Entonces, como están trenzados los dos, ambos se van a eliminar. Entonces, eso va a ocasionar de que no exista interferencia, ¿no? Por eso es que están los pares trenzados, ¿no? Ese es su fin. Ahora, cuando nosotros realizamos una instalación, lo que debemos hacer es de que no debemos perder el trenzado. Por ejemplo, normalmente nosotros hacemos instalaciones de cámaras de seguridad, utilizamos un balón. ¿Qué hacemos? Destrenzamos el par, pero lo ponemos así, ¿no? O sea, ya aquí estamos perdiendo entonces, ¿esto qué va a ocasionar? Que va a existir ruido, ¿no? Por más que estemos utilizando balón. Mil disculpas, se me fue el internet, se me fue la señal. A ver dónde estábamos. Vamos a continuar. Un momentito, por favor.
Mil disculpas, estoy teniendo problemitas con el internet. A ver, vamos a continuar donde estábamos. Ya. Les indicaba de que normalmente nosotros realizamos instalaciones de sistemas de seguridad, ¿no? Utilizamos videobalums. Y cuando nosotros realizamos este tipo de instalaciones donde perdemos el trenzado, ¿no? Es decir, donde nosotros el cable vamos a completamente quitar este trenzado físico que tiene, vamos a ocasionar que vamos a tener una interferencia dentro del cable. Ya por más que estemos utilizando video balloons, que estos nos ayudan para temas de interferencia, vamos a tener un poco de señales aquí de pérdidas. Ya, entonces lo ideal y lo recomendable es que nosotros utilicemos el cable, no realicemos mucho esto, ¿no? O sea, hay que intentar mantener el trenzado, ¿ya? O sea, si ustedes están haciendo así sus instalaciones, cámbienlas, ya no las hagan así, intenten hacerlas así, ¿no? No pierdan ese trenzado para no provocar interferencia dentro del cable, ¿ya? Seguimos. También tenemos UTPs con elemento de inmunidad a ruido, los bueno, en este caso que tienen cinta, ¿no? Normalmente este tipo de cinta es de aluminio. Entonces, nosotros podemos encontrar de diferentes grosores, en este caso de la cinta, ¿ya? La cinta también nos va a ayudar para, para que no tengamos esa interferencia exterior.